Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de nuestros amados, recordados hermanos que conforman esta red de WhatsApp, el ministerio de la iglesia Casa del Rey, la iglesia de la palabra. Gracias al Señor se mantiene en pie. A pesar de ciertas irregularidades en lo que responde o respecta a esta transmisión, no hemos cesado, como dijo el apóstol Pablo, de orar por vosotros. Y como era la tónica de la iglesia primitiva, no hemos dejado de enseñar por las casas, ya que ahora estamos llegando a vuestros hogares en vista de que la situación, por todos conocido, o por todos conocida la situación, nos ha impedido, creemos, temporalmente poder ingresar a la casa de oración. En lo que respecta a la iglesia Casa del Rey, aún se mantiene firme la restricción para ingresar a la sala de culto. Aunque habíamos preanunciado la posibilidad, y la sostenemos todavía, de reunirnos en las afueras, en lo que respecta al parqueadero. No he obtenido más que una sola respuesta de los que corresponden a la iglesia, que no somos muchos, por no decir que somos unos pocos, pero son solo una respuesta, que aquí estamos, o estamos esperando, estamos dispuestos, o ahí estaremos. Más que una sola, y obviamente mi amada esposa Jacqueline, mi fiel compañera, que estamos dispuestos a salir, sea ella y yo o alguien más que se nos reúnan, porque la Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ha prometido estar allí en medio de ellos, es decir, en medio de nosotros. Dios mediante, el domingo 20, ahora sí estoy reafirmándolo, con la ayuda del Señor estaremos ahí en el parqueadero. Tenemos ya la autorización o permiso para poder reunirnos afuera. Conversábamos con mi esposa, probablemente sean durante 2 meses, en lo que corresponde la temporada o la estación del otoño, ya que pisando noviembre, finales de noviembre, inicios de diciembre, el frío se comienza a intensificar. Y esperaríamos que para entonces ya tendríamos acceso al templo. Podría ser antes, en buena hora, ingresaríamos y comenzaríamos nuestros servicios o los reiniciaríamos más pronto de lo que podríamos imaginar. En todo caso, mientras esta situación dure, con la ayuda del Señor, seguiremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor por estos medios. Nuevamente reitero mis saludos y sé que las ocupaciones varias de muchos hermanos, la temporada de clase en Ecuador también comenzó. La temporada de clases aquí en los Estados Unidos también comenzó. Los trabajos en Ecuador, bueno, aquí casi, salvo en ciertas excepciones, que disminuyeron, pero en Ecuador algunos trabajos o muchas áreas laborales fueron afectadas, como creo en otros países del mundo. Desconozco la realidad más exactamente en otras naciones, pero en lo que respecta a Ecuador, sé por familiares y por hermanos en Cristo que se cerraron algunos trabajos. Mucha gente tuvo que estar trabajando desde las casas o desde sus hogares, pero ya eso comenzó a ceder un poco y entiendo que cada vez se volvió un poquito más estrecho en vista de que las actividades personales comenzaron a reanudarse. No obstante, creo que al emitir nuevamente esta transmisión en las próximas horas que salga y esté disponible para ustedes, creo que voy a obtener respuesta también de nuestros hermanos de Ecuador, avisándonos no solamente que han recibido, sino en respuesta a este saludo que afectuosamente, en el amor de Cristo, les estoy enviando. Insisto, gracias al Señor estamos aquí, mi esposa Jackie y yo, grabando a esta hora de la tarde de domingo. No quisiéramos pararnos, sea viernes, sea sábado, sea domingo, sacar al aire esta transmisión de enseñanza y continuar con lo pactado con el Señor primeramente, de no cesar de compartir la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Y voy a acudir casi enseguida, después de haberles dado el anuncio sobre el primer servicio, domingo 20,
Domingo 20 de septiembre a la hora 4 de la tarde estaremos allí, hasta cuando el frío aparezca, y si nos abren las puertas para el templo, entraremos allí. Los que estemos dispuestos, los que estemos disponibles, seguiremos adorando al Señor. Y tenía una noticia más: el viernes pasado se iniciaron unas clases de Biblia y Teología en lo que respecta al grupo de estudios obreros aprobados de la Escuela de la Biblia Berea de Global University de las Asambleas de Dios. Y hay un grupo que pertenece a la ciudad de Beaufort, y aprovecho para anunciarlo, muy animado, muy dispuesto, y cada vez que el Señor me concede esta oportunidad de tener a alguien o algunos que estén dispuestos a aprender o a seguir aprendiendo la palabra del Señor, eso es motivo de gran alegría. Creo para el Señor primeramente, y para mí como mensajero, instrumento en las manos del Señor, me llena de mucha emoción, me inspira a seguir adelante cada vez que encuentro o hallo a alguien que esté dispuesto. Vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios, primera de Juan. Estamos entrando en el capítulo 4. Es tan amplia la palabra y profunda a la vez. En una transmisión de 30 o 40 minutos no alcanzaríamos a examinar todo lo que podríamos hacer o podríamos recibir de ella, pero la Biblia, gracias a Dios, está a nuestra disposición y podemos acudir a ella, y con la ayuda del Espíritu Santo creo que Él nos va a revelar su bendita palabra. Les invito a hacer la oración y entrar de lleno al estudio de la misma, primera de Juan capítulo 4, de hecho los primeros 6 versículos de la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde de domingo 13 de septiembre, año 2020. Hasta hoy nos has sostenido. Tú eres digno de suprema alabanza y de exaltación. Señor, toda esta situación que ha acontecido y todavía en cierta medida no ha parado, nos ha servido, creo, pero sobre todo a ti, para poder medir exactamente cuál es nuestra situación en Cristo Jesús, cuál es nuestra condición, en dónde estamos parados, cuál ha sido o será nuestro grado de compromiso para contigo y para con tu obra. Tú conoces los corazones y además dice tu palabra que tú los pesas, Señor, y tú sacas el resultado, la evidencia que está en el interior de cada ser humano, cada hombre o mujer, cada creyente de manera particular. Quiero pedirte primeramente perdón por nuestros desaciertos, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, y rogarte por medio de Jesucristo nuestro Salvador que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en lo que respecta a esta tarde, en esta enseñanza bíblica, que podamos, Señor, nosotros recibir, Señor, y ser edificados para tu gloria, y que se evidencie en nuestras vidas crecimiento espiritual, Señor, que nos mueva hacia el servicio de tu bendita causa, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor. Con tu ayuda estamos de pie, estamos firmes, no hemos caído. Por tu gracia y tu misericordia, Señor. Queremos por eso exaltarte en todo tiempo y rogarte, Señor, que hagas de nosotros, de cada uno, los que están cerca y los que están lejos, de acuerdo a tus propósitos y tu voluntad perfecta. Gracias, Señor. Digno eres, precioso Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Tengo la Biblia aquí a mi mano o a mano, y voy a leer rápidamente, y dice así: el Espíritu de Dios, como título, y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, dice el versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos, dice la Sagrada Escritura, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta es palabra del Señor. Y yo le he titulado a esta reflexión, gloria a Dios que nos da este privilegio. Podría ser corto el tiempo en el que vamos a meditar, pero creo que al Espíritu le basta, al Espíritu Santo, Él puede hacer todas las cosas en nuestras vidas, tan solamente si Él mismo se encarga de preparar nuestros corazones y hacerlos o tenerlos dispuestos para receptar el mensaje de su palabra. Es el Espíritu Santo, insisto, el que nos guía a toda verdad y el que nos recuerda todas las cosas. Él es el maestro por excelencia, el Espíritu que es el Espíritu de Cristo. He titulado esta reflexión Discernimiento Espiritual. Discernimiento espiritual. Bajo el tema rápidamente, la iglesia como custodio de la verdad bíblica pone a prueba a los profetas, pone a prueba a los portavoces o mensajeros o maestros de la palabra del Señor. Hemos hecho la lectura primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y quiero a manera de introducción mencionarles acerca de una declaración que se hiciera en el siglo XX, porque fue en el año 1934, es la declaración de Barmen, realizada por la Iglesia Cristiana de Alemania. Muy interesante. En vista, esa declaración, una declaración de fe, de su posición doctrinal, podríamos decir una declaración teológica, la declaración de Barmen de la Iglesia Cristiana en Alemania, que rechazaba la afirmación nazi, es decir, de aquel gobierno alemán que protagonizó la Segunda Guerra Mundial. Esta afirmación nazi de que Dios estaba involucrado en las aspiraciones nacionalistas del Tercer Reich y que por tanto, que el gobierno, por tanto, en consecuencia, es decir, el gobierno nazi exigía obediencia en nombre de Dios. Es decir, dicho de otra manera, los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en todo ese periodo triste de la historia universal, este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial que muchos de nosotros quizás recordemos, ocasionó pérdidas humanas muchísimas de muchas nacionalidades, gente, pero sobre todo se exterminó, según se cree, a más de 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Fue algo trágico y lamentable. Y esta, podríamos decir, potencia militar en aquel entonces, los nazis, conocidos también como los nacionalistas del gobierno de Alemania, conocido como el Tercer Reich, ellos demandaban obediencia a Dios porque decían ellos que Dios estaba involucrado en ese movimiento. Entonces la iglesia alemana se levanta, los cristianos, pastores, líderes, la voz de la iglesia, para hacer una declaración puntual, teológica, en base a la palabra de Dios. No conozco, no la he leído esa declaración de Barmen, pero indiscutiblemente saldrían a relucir los principios bíblicos, los principios de Dios, por ejemplo, el no exterminio, el respeto a la vida humana y a la propiedad humana, que es indiscutiblemente contrario. El Espíritu de Dios no puede estar dirigiendo una empresa homicida, una empresa que amenaza con la paz, con la seguridad, que usa la violencia y las armas poderosas para la destrucción. De hecho, me atrevería a decir también que usarían en esta declaración, no la he leído, pero podría decir, como dijo el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Interesante. Las armas de nuestra milicia, dijo el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios
para destrucción de fortaleza. Esa bien podría haber sido un versículo que sustentaba la declaración, me atrevería, insisto, no la conozco, pero que se opone o se oponía en ese entonces abiertamente al deseo, al intento de los nazis de querer obtener el sometimiento del pueblo alemán, en cierta medida, de manera particular, para que apoyasen o apoyen la empresa de expansión, de dominio y de exterminio que realizaron en aquel periodo triste de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Conocemos los resultados de ese intento, no vamos a entrar allí, pero estamos en el punto acerca de cómo la iglesia, eso es, por eso tengo como tema la iglesia como custodio de la verdad bíblica, pone a prueba a los profetas. En este caso, la misma exposición nazi, los propios portavoces nazis, me imagino, comandados por el famoso líder político que ascendió y luego se convirtió en el jefe de estas fuerzas militares, Adolfo Hitler. Sin duda, tomando la palabra, estaría tratando de persuadir a la nación el apoyo en base a este pronunciamiento de que Dios estaba en la empresa expansionista, militar, y efectivamente Dios no estaba allí, no estaba con ella. Es importante, por tanto, por consiguiente, que la iglesia en todas las eras, en todos los tiempos, cuando se levanten o se levantan voces supuestamente inspiradas por el Espíritu o con un cierto respaldo o autoridad supuesta divina, es cuando la iglesia, los creyentes, liderazgo y liderados, todos tenemos que, como se dice por ahí, levantar nuestras antenitas de discernimiento espiritual y poder, a la luz del Espíritu y por la palabra hoy en día, poder corroborar lo que viene de Dios, es decir, sí, efectivamente Dios está hablando cuando está en armonía el mensaje de los profetas, de los tales profetas, con el espíritu que supuestamente mueve a ellos a hablar, es el mismo espíritu que el Señor nos ha dado y que nos va a ayudar a discernir. Si este espíritu que supuestamente está en ellos y está en nosotros, está en armonía con el mensaje que se está diciendo, podríamos decir es de Dios. Pero si no hay armonía y no hay respaldo de las Escrituras, podríamos decir que el profeta o el tal profeta está hablando de su propia mente, de su propio deseo. Entonces vamos a ir un poquito más ahí adelante y dice el surgimiento justamente de voces proféticas que se atribuyen inspiración divina. Ahí estaba, yendo un poquito al contexto histórico de Primera de Juan, que es la carta que estamos estudiando. Lo habíamos mencionado anteriormente, estaba viviendo un periodo cismático, se habían levantado algunos falsos maestros que estaban negando algunas cuestiones doctrinales importantes, entre ellos la humanidad de Jesús. Recuerden, los docetas de manera particular negaban o decían que el cuerpo o la humanidad de Jesús no era idéntico al cuerpo humano nuestro, es decir, se parecía, había una semejanza, pero no una identidad, había ciertas diferencias. Eso es lo que pronunciaron los docetas y que negaban la humanidad de Cristo Jesús, y por eso esta carta, en un periodo histórico, cuando se levantaron esas voces, Juan sale al encuentro para desenmascarar y para testificar abiertamente que efectivamente el Hijo de Dios, que había sido enviado por el Padre, contaba no solamente con una naturaleza divina, como nacido de la Virgen y engendrado por el Espíritu Santo, sino que también tenía un cuerpo humano, una naturaleza humana igual que la nuestra, o la misma constitución física, biológica y fisiológica como cualquier ser humano en el cuerpo de Jesús, en la humanidad de Jesús. Y lo hemos dicho y lo mantenemos y lo repetiremos las veces que sea necesaria. El Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, es 100% Dios y 100% hombre. Por eso se lo conoce con el título de el Dios hombre. Ahí tenemos, pero estas voces han surgido, y en el periodo de Juan, insisto, yéndonos al trasfondo, al contexto histórico, estaban allí, pero a través de 2000 años de cristianismo,
aunque nosotros no hemos vivido ni desde el siglo I hasta el siglo, bueno, quizás al siglo XX, muchos de ustedes y muchos de nosotros ya nacimos, pero en el siglo XVIII o XIX, por decirles, y yendo un poquito más cerca, no estábamos vivos, pero seguramente la iglesia cristiana, a través de todas las edades, de todos los siglos, ha tenido que batallar, e insisto, con esas falsos profetas, falsos emisarios y profetas o maestros que se han levantado para hablar diferentes tipos de herejías que han amenazado la estabilidad de la iglesia y la vida cristiana de los creyentes tiernos, muchos de ellos, pero que ha habido al mismo tiempo, y mientras estaba leyendo este comentario y la escritura, vino a mi mente inmediatamente para poder sostener y para poder respaldar esto de la manera como la iglesia se levanta para ser custodio de la verdad bíblica. Me recuerdo el primer concilio de la iglesia que está registrado en el libro de los Hechos capítulo 15, es el concilio de Jerusalén. Ahí vemos cuando ciertas voces judaizantes, ¿sí? Eran un ala, un sector del judaísmo, algunos supuestamente convertidos al cristianismo, pero que todavía querían preservar el cumplimiento de la ley de Moisés, y entonces estaban exigiendo, ustedes recordarán, algunos quizás un poco más, otros un poco menos, es importante que usted y yo estemos enterados de la verdad bíblica. Y cuando estos judaizantes, y Pablo el apóstol tuvo que enfrentar y confrontar a muchos de ellos, por ejemplo, la iglesia en los Corintios tuvo que, y también a la iglesia, a la carta de la iglesia de los Gálatas, nos habla mucho de esto, de los judaizantes. Pretendían que los cristianos venidos de la gentilidad o los paganos tenían que circuncidarse al igual que los judíos hacían o hacen para poder cumplir con el ritual de la circuncisión, que es parte de la ley mosaica. Y entonces se levantaron los apóstoles de ahí en el concilio de Jerusalén, Santiago, y luego se tomó el testimonio de Pedro y su entrada en la casa de Cornelio, ustedes recordarán, y Pablo también por todas las regiones gentiles que estuvo predicando, hubo conversiones y no fue necesario, y entonces se llegó a un acuerdo. La iglesia, podríamos decir, hizo una declaración, claro, porque se elaboró una carta firmada por los apóstoles que luego comenzó a circular por todas las iglesias cristianas, que no se exija a los creyentes venidos de la gentilidad que tengan que circuncidarse para ser salvos, pero más bien se estipularon algunas otras cosas, más bien de orden higiénico, para que no haya tampoco desavenencia dentro del cuerpo de Cristo, para que los judíos se sientan, cuando puedan vivir en comunidad cristiana y coinonía, no hayan esas diferencias de respeto cultural, para que pueda haber armonía más bien dentro del seno de la iglesia, a pesar de la diversidad. Y esto ha sido la tónica de la iglesia cristiana a través de los siglos. Entonces se levantó el concilio de Jerusalén en un momento propicio, así como la declaración como les dije, la declaración de Barmen, pero también otros concilios han existido a través de la historia, y no voy a entrar en esa parte, pero tenemos ahí el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia y otros más, que justamente aparecieron, es decir, la iglesia tomó la responsabilidad de la cual estamos hablando cuando comenzaron a surgir ciertas herejías, como por ejemplo la de Arriano, que luego se convirtió en los testigos de Jehová, sí, la herejía de Arrio, así es, Arrio, un tal apóstata de la iglesia, que luego dijo que la esencia, que Jesús no era Dios, que era un buen profeta, y es lo que una de las enseñanzas de los testigos de Jehová es que Jesús es un maestro, o fue un maestro, un profeta, pero no está al igual que Dios. Es decir, que los testigos de Jehová sostienen todavía que hay Jehová o el Padre, pero Jesús no es el Hijo de Dios, no es el Salvador del mundo. Y entonces ahí vemos eso, pero ya se levantó la iglesia también en el siglo II para poder rechazar esa enseñanza, esa herejía de Arrio, y poder mantener firme la verdad bíblica. Y es de lo que estamos hablando, es la responsabilidad de la iglesia cristiana en todos los tiempos, levantarse y ser custodio de la verdad bíblica. El llamado de la iglesia al ser custodio de la verdad bíblica es lo que estamos hablando justamente en esta hora. Y voy a ir casi a la parte final, lo que corresponde al discernimiento espiritual que debe ser ejercitado para distinguir la verdad del error. Discernimiento espiritual.
muy importante. El apóstol Juan hace mención varias veces en esta carta acerca de la unción. Se enfatiza muchísimo el aspecto de la unción en la iglesia. Y es muy importante a la vez, o cabe que usted y yo como creyentes sepamos que nos ha sido dado el Espíritu Santo justamente para poder ejercer ese don del discernimiento espiritual del cual hemos venido hablando en esta hora. Y la carta ahí de Juan, en aquel tiempo histórico, en vista de las amenazas que estaban viviendo la iglesia en aquel entonces, habla acerca de dos pruebas que quizás en este tiempo no podrían ser muy útiles para nosotros en vista de que las tendencias o las novedades o el surgimiento de ciertas interpretaciones bíblicas o de ciertas prácticas bíblicas, inclusive en la cuestión hoy en día, por ejemplo, que es muy latente, la cuestión de la sexualidad y de las inclinaciones sexuales, y también de justicia social, por ejemplo, el caso de racial, el que ha estado siempre también cuestiones culturales y raciales, pero que en ciertas latitudes en el mundo se vienen agudizando, como aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, un país que tiene mucha diversidad y por tanto muchas veces estas razas, estos color de piel y orígenes muchas veces podrían ocasionar conflictos cuando no se logra. Y Estados Unidos tiene por tradición una lucha de razas en este aspecto, aunque se ha venido bregando o luchando, tratando de ayudar a la gente, a la ciudadanía, de que podamos nosotros vernos como la declaración justamente en la Constitución de este país, que todos fuimos creados por un solo Dios, que todos procedemos del mismo Dios. Sin embargo, hay mucha gente que sigue haciendo esa diferencia por el color de la piel, lastimosamente por ello. Pero entonces, bajo estas situaciones, estos cambios de orden social, de orden teológico, estas novedades que a veces surgen dentro de las propias iglesias, a veces malas interpretaciones bíblicas o teológicas, como por ejemplo la doctrina de la venida de Cristo, como se han levantado a través de la historia de la humanidad, muchos que han asegurado el tiempo de su venida y han dado inclusive día y hora y fecha que iba a aparecer, y cuando llega el día o llega la hora, Cristo no ha aparecido, lo que significa que el profeta habló según su propia presunción, habló de su propia mente, no fue inspirado por el Señor. A esto es que me refiero cuando nosotros necesitamos desarrollar este discernimiento espiritual, y Juan les dice de la manera concisa, les dice ahí en esa porción que hemos leído, que hay dos pruebas. En primer lugar, para el tiempo de él, de los que negaban la humanidad de Jesús como es, o en una naturaleza humana, un cuerpo humano como el nuestro, le está diciendo la primera prueba, aquel que niega que Cristo ha venido en carne, a eso se refiere, no conoce a Dios o no es de Dios. Aquel que niega que Jesús ha venido en carne, es decir, en una naturaleza humana como la nuestra, no pertenece, no es del cuerpo de Cristo, no es un hijo de Dios. Y ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado, si es que todavía se aplicase en algún momento, como les dije hace un rato, acerca de la secta de los testigos de Jehová, que efectivamente niegan el cuerpo de Jesús y niegan la divinidad de Jesús. En este caso, más puntualmente, la divinidad del Hijo de Dios, niegan ellos. Entonces podríamos decir que Cristo, como lo dice el apóstol Juan, la palabra de Dios, vino, el Hijo de Dios, divino, apareció también en una naturaleza humana, Es decir, las dos naturalezas se conjugan en el Hijo de Dios. El que niega que vino en carne no es de Dios, como el que niega que el Hijo de Dios es divino o tiene una naturaleza divina, tampoco es de Dios. Pero luego hay una segunda prueba, que está ahí mismo en el pasaje que hemos leído, y es cómo la audiencia, los oyentes, reciben el mensaje de la palabra de Dios. Y lo dice Juan allí claramente. El que habla según una perspectiva humana, lastimosamente, y en esto yo casi voy a puntualizar algo, aquellos que se dedican más a hablar y toman los púlpitos a veces, lastimosamente, para hablar de política o de economía, o hacen interpretaciones de la historia o del acontecer mundial, para ser más directo, pero no sustentan el mensaje que emiten por medio de la palabra del Señor,
Es decir, no están haciendo una interpretación correcta, una hermenéutica de la palabra de Dios y del mensaje escrito. Hay que ejercitar el discernimiento para saber si ese mensajero y ese mensaje viene o proviene de Dios o no. Y es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Juan. A quienes hablan acerca solamente de la perspectiva humana. Estoy hablando acerca de creyentes que supuestamente hablan el mensaje de Dios desde una perspectiva humana. Y si hay gente que escucha ese mensaje que no viene de Dios, sino desde una perspectiva humana, se estará revelando entonces que esa audiencia tampoco es de Dios. Es decir, en otras palabras y en síntesis, no podríamos decir amén a un mensaje que no está respaldado por la palabra de Dios, para decirlo de una manera más sencilla. Por eso es que luego dice a continuación Juan, que aquel que habla de parte de Dios, aquel que habla mensaje de parte de Dios, de la palabra de Dios, aquel que usa una correcta interpretación de la Escritura y está hablando en el Espíritu de Dios, tendrá una audiencia, sean pocos o sean muchos, que van a escuchar el mensaje de Dios y los que son de Dios van a reconocer que el mensaje es de Dios. Es decir, que los que son de Dios oirán el mensaje de Dios. Si no son de Dios, los oyentes van a rechazar el mensaje de Dios. Y eso es lo que, esta es una prueba que yo diría que todavía tiene mucha vigencia y creo que no cambiaría. Quizás la primera prueba sobre negar la humanidad de Jesús, muchos en la religión aceptan, incluso de diferentes grupos religiosos, aceptan que Cristo vino en carne. Pero esta segunda prueba, efectivamente, creo que podría tener aplicación y creo que hasta el final de la historia de la iglesia va a tener. Porque los que son de Dios escuchan las palabras de Dios, que es trazada o que es dirigida en una correcta interpretación, una correcta hermenéutica. En cierta forma es una sana doctrina. Y no solo esto, muy importante, no solamente se va a discernir el mensaje de la palabra, porque el creyente que conoce la palabra y que está en el Espíritu va a decir amén a lo que escucha, si está bien dirigido, si es correcta la interpretación, pero también el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir, a unos más, a otros menos quizás, dependiendo cómo el Señor haya dado ese don a cada quien, nos va a ayudar a discernir la calidad del mensajero, es decir, si el mensajero o la mensajera es o no es de Dios. Está hablando en el Espíritu, es de Dios y vive para Dios y sirve verdaderamente a Dios. Podríamos decir muchas cosas allí, pero el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento para poder hacer esa prueba. Y eso es lo que dice ahí. Hay un sometimiento a prueba, que es lo que Juan está diciendo aquí. Hay que someter a prueba al espíritu del que habla, hay que someter a prueba al mensajero, hay que someter a prueba al mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que este mensaje y esta enseñanza de Juan tiene una tremenda relevancia para nuestros tiempos. Cuando han surgido voces, insisto, y siguen surgiendo, y no solamente esto, sino a veces gente muy hábil en la palabra, en el uso de la palabra, muy habilidad para expresarse o para comunicarse, que lastimosamente a veces se puede usar con otros fines, para tratar de embaucar, para tratar de envolver a veces gente ingenua. Insisto, los verdaderos ministros de Dios, los verdaderos maestros de la palabra, necesitamos ayudar a las iglesias, a los creyentes, a equiparlos y enseñarles la palabra del Señor para que ellos también no solo puedan crecer, sino que también puedan discernir cuando el mensaje y el mensajero vienen de Dios. Los verdaderos ministros, verdaderos líderes, servidores, pastores del rebaño, tenemos que preparar a la iglesia sin egoísmos, sin temores de que más tarde dicho hermano, X hermana, pueda levantarse con un ministerio poderoso que, insisto, muchas veces podría ser más fructífero o más numeroso, como querramos decirlo, que el mismo ministerio de su propio pastor. Aquel que sirve a Dios no se preocupa por eso. Aquel que verdaderamente sirve a Dios está preocupado más bien por la extensión del reino de Dios. Y yo creo que voy a terminar aquí. Por ende, yo creo que este consejo y esta reflexión que Juan nos deja aquí es de muchísima utilidad en estos tiempos. No solo cuando los avivatos han tomado púlpitos a veces o han tomado micrófonos de radio, de televisión, para sacar provecho y sacar ganancias deshonestas, como lo dice el apóstol Pedro, sino también, y voy a irme hacia el otro lado,
Cuando a veces hermanos bien intencionados, y en esto quiero ser bien puntual, se han quedado dormidos en los laureles y creen que su paso por las iglesias o los años calendarios que han estado dentro de un templo es suficiente para asegurar un desarrollo, un conocimiento y una madurez. Mi respuesta y mi exhortación para aquellos que ya no quieren aprender, mucho peor, y voy a ser muy franco, ya creen que lo saben todo, que no necesitan tomar una clase bíblica, que no necesitan comprar, podrían comprar un buen celular, pero muchas veces escatimar comprar un buen comentario bíblico para leer la escritura y poder ayudar y poder entenderla un poco mejor. Hay que tener cuidado con los que hacen mal uso del púlpito y hablan verdades a medias, que interpretan torcidamente la escritura, y lastimosamente muchos de ellos se han levantado, supuestos líderes o pastores de iglesia, que no tienen la palabra lastimosamente para el rebaño. Quiero desafiarte, hermano querido, los de Ecuador, los de México, los que están aquí en el territorio americano y donde usted quiera compartir esta enseñanza, esta reflexión. Es tiempo, en vista de las voces que se levantan, que nosotros nos desarrollemos y maduremos y sigamos creciendo y desarrollemos discernimiento espiritual para poder decir amén a lo que viene de Dios y rechazar abiertamente, como la iglesia de Alemania, la iglesia cristiana, insisto, de Alemania, a través de esa declaración de Barmen, pudo decirle a los nazis, al Tercer Reich, nosotros no respaldamos ese movimiento bélico que terminó o exterminó a muchísimos conciudadanos y gentes de otras naciones. Que Dios nos ayude, hermano querido. Dame por favor tu palabra o tu saludo de regreso para saber que seguimos en sintonía. Y los que son de aquí, de casa, por favor, nos acercamos a la primera reunión y vamos a tenerla, seamos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Yo creo que este es el tiempo que el Señor nos ha ayudado para saber, insisto, en qué lugar, sobre qué terreno estamos pisando. Que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a seguir adelante para llevar mucho fruto todavía para su gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, gracias infinitas. Estamos con una deuda contigo que es impagable. Tenemos un compromiso contigo, Señor. Y a pesar de nuestra debilidad humana, muchas veces decaemos físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Sin embargo, tu Espíritu nos levanta nuevamente y nos da la oportunidad de poder servirte. Gracias por mis hermanos, los que son de casa como casa del Rey, los propios, como los que están afuera, Señor, que nos han dado también un respaldo maravilloso durante estos meses a el ministerio, la Iglesia de la Palabra. Te pido, Señor, que nos animes a todos a continuar adelante y poder servir en cada uno de nuestras propias trincheras. Que podamos seguir desarrollándonos, Señor, como cristianos. Que podamos ejercitar el discernimiento espiritual y poder decir amén a lo que viene de ti y poder rechazar lo que no es tuyo, Señor. Gracias porque eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo a la distancia, Pastor Harry Villasí, la Iglesia Casa del Rey. Domingo 20 de septiembre, próximo domingo, 4 de la tarde, a las afueras del templo allí en la ciudad de Bluffton. Dios los bendiga, los hermanos de Ecuador. Adelante Cristo, me gustaría saber de ustedes. Sé que hay mucha ocupación hoy en día, vuelta al trabajo, vuelta a la realidad en cierta medida, pero de todas maneras creo que estamos adelante juntos, unidos en esta tarea. Dios los guarde poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en el Señor.